Con una tradición que data de la época precolombina y relata la cosmovisión de un pueblo que late hasta nuestros días, un restaurante de la comisaría vallisoletana de Ticuch utiliza el ahumado en sus recetas, ingrediente esencial que matiza con la delicadeza variedad de alimentos y rinde tributo al pasado legendario, deleitando paladares con sabores que trascienden en el tiempo. Porque todo lo que se hace aquí es a base de brasa, a base de leña, no usamos gas prácticamente, todo está hecho de la manera más arraigada a lo que es las tradiciones yucatecas. El concepto surgió del gusto por la cocina y el conocimiento de ahumar carnes, por eso empezaron ofreciendo tablas con porciones individuales de pokchuk, sin embargo pronto se posicionaron en el gusto de los comensales. El achiote lleva un proceso aproximadamente de unas 2-3 horas dependiendo la cantidad de achiote que se vaya a preparar. Repito, las materias primas que ocupamos tienen que ser de la mejor calidad, tienen que ser frescas para que ese sabor sea único y cuando llegue al paladar del cliente sea una experiencia totalmente increíble. Ante la demanda, el restaurante incrementó de forma gradual para compartir hasta llegar a las tablas de 2 metros para 12 personas, que montan sobre placas de piedra que mantienen la comida caliente por 35 a 40 minutos. Las tablitas cuentan con carne enchilada, con pokchuk, con costillas y sobre todo pues la longaniza, que pues es nuestra receta. La tablita se acompaña con frijoles, chiltomate tradicional, tortillas hechas a mano, chile cut. También ofrece exquisito pescado marinado con achiote y naranja agria sobre hojas de plátano. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.